Hace unas semanas publiqué este vídeo de aquí y os gustó un montón. Y el comentario más repetido, no solo en este vídeo, sino también en mi Instagram, es: porfa, haznos un vídeo sobre cómo editas las fotos. Así que es lo que voy a hacer en el vídeo de hoy. Seguramente si estás viendo este vídeo es porque me sigues en Instagram, vienes de ahí, quieres cotillar un poquito a ver cómo edito yo las fotos. Y en el caso de que no me sigas en Instagram, que no vengas de ahí, cosa que me extrañaría, te voy a poner un poco en situación para que entiendas la edición que voy a hacer. Esto vendría a ser un ejemplo de las fotos que vas a ver en este vídeo, de las fotos que ves en mi Instagram, y obviamente ya estarás viendo que tengo una edición un tanto especial. Me gustan las fotos desaturadas, me gusta que tiren al gris, no tan saturadas, no con tanto color, para que me entiendas. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo las edito yo actualmente en mi Instagram para pasar de esto a esto. Si no te gusta, no te preocupes, he creado esta lista de reproducción con otras ediciones que he ido subiendo a lo largo de estos años en el canal, donde vas a poder ver otras aplicaciones y otras formas de editar una foto. Si no has visto el vídeo anterior, tampoco pasaría nada, igualmente yo te lo voy a dejar en tarjetita linkado por si lo quieres ir a ver, pero quiero dejar claro que en este vídeo sí que voy a ir haciendo algunas menciones de cosas que ya expliqué, aunque como te digo, no pasa nada si no lo has visto, porque en este vídeo haremos un pequeño remember. Ya estamos en la galería de fotos porque es donde vamos a empezar nuestro recorrido. Lo primero que tienes que saber es que, si no has visto el vídeo que he hecho mención antes, lo que más me gusta hacer es lanzar las fotos en modo retrato. Y como ya sabes, es una funcionalidad que vino en el iPhone 15. Si no tienes un iPhone reciente, pero quieres hacer una edición similar, tú deberías lanzar la foto en modo retrato, tal cual, modo retrato. Pero en el caso actual, como te digo, en mi caso el iPhone 15 Pro, yo ya lo tengo incorporado dentro de la foto normal. Así que cuando yo selecciono el sujeto haciendo clic en mi cara, por ejemplo, ya hace ese efecto de modo retrato. Lo podemos activar o no. En el caso de que no lo activemos, cuando lancemos la foto, aquí, como verás, pero hayamos seguido estas instrucciones de haber tocado el sujeto, aparte del formato en el que hayamos lanzado la foto, ya te digo, todo esto te lo expliqué en el vídeo que está en tarjetita, ¿vale? Aparte de ese formato, también aparecerá si está el retrato activado o desactivado. De por sí, la foto está en retrato desactivado, así que el primer paso que yo hago para editar mis fotos es pasarla a modo retrato. Pequeño remember de qué es esto del modo retrato. Pues básicamente que el fondo esté más o menos desenfocado. Lo que vamos a configurar es la apertura del diafragma. Es esta F que veis ahí arriba. Así que cuando le damos a editar ya aparecerá esta opción de retrato y cuando le hagamos clic aquí es donde empieza nuestra edición. Yo te recomendé que la apertura la pusieras como en F8, F7, incluso F11, depende un poco de la foto, ¿vale? En este caso, como ves, yo puedo también cambiar el enfoque manualmente, ¿vale? En este caso tan concreto donde realmente sí que quiero potenciar más el sujeto, yo lo que voy a hacer es ponerle una apertura pues de unos 6, 7, vamos a decir, más o menos. El segundo paso que siempre hago al editar una foto es la opción de recortar. Y no solamente la recorto adaptándola a donde lo voy a publicar, si en Stories, que es un formato más vertical, o en post de Instagram, que por cierto esto sería desde aquí. Lo que consideramos Stories de Instagram serían 9:16 y para el post de Instagram serían 4/5, ¿vale? Estos serían como los dos formatos que más suelo recortar. Y ahora sí que ya tendríamos ese formato, pero como te decía, no solo hago eso, también lo que hago es cambiar, vamos a decir, la perspectiva, para que lo entiendas. Es decir, si por ejemplo se vieran edificios, en este caso se ven, pero es muy sutil, se ve de fondo. En el caso de que fuera realmente un edificio, con esto, cuando tú haces la foto que te pones así, no la estás haciendo totalmente recta, así que para controlar un poquito eso, se puede utilizar estas dos herramientas, que luego, por cierto, esto, lo veremos más adelante en Lightroom, se paga, ¿vale? Así que yo te recomiendo que esta edición la hagas previamente con tu iPhone, que es totalmente gratuito. Así que lo que podemos hacer es darle, por ejemplo, aquí, y yo podría hacer, como veis, pues ajustar un poquito. Por ejemplo, podríamos hacerlo más así, porque en este caso me da la sensación de que al verme la hizo un poquito inclinada la foto, así que podríamos como ajustarla de esta manera. Así que ahora sí, ya hemos finalizado la edición con la aplicación Fotos de tu propio iPhone. He duplicado la foto ahora para que veáis el antes y el después, así que la foto original lanzada con el iPhone sin edición, sin nada, era así. Y ahora fíjate en el fondo, fíjate en todos los detalles, la hemos convertido con solo 3 o 4 toques a así. Oye, y si te está gustando este vídeo, no olvides que puedes suscribirte al canal porque es totalmente gratuito y a mí me harías un poquito más feliz. Ahora sí, una vez hecho esto, vamos a pasar a la edición más potente, a la chicha del vídeo, donde vamos a editar sobre todo colores y exposición, sombras, luces, y eso lo haremos con la herramienta, la aplicación gratuita Lightroom.
Tengo ya la foto importada en Lightroom y déjame que aclare esto de gratis porque ya me vuelo algún comentario. La aplicación Lightroom es totalmente gratuita en la App Store, tú te la puedes descargar, pero como cualquier aplicación que encuentres en la App Store, es gratuita, pero por dentro tiene algunas funcionalidades de pago, que es lo que te comentaba antes del mini spoiler. Entonces, ¿qué podemos encontrar de pago en Lightroom que valdría la pena pagar? Cosa que yo no hago, soy un poco rata, debería pagarla, lo sé, pero de momento no la pago y me va todo genial. Lo primero es el almacenamiento en la nube. De esta manera podrías tener las mismas ediciones en tu iPhone que en tu iPad. Y algo que también es de pago y que valdría la pena pagar pero no pago es el tema de las máscaras y algunas herramientas más de corrección. Como por ejemplo, pues seguro que lo habéis visto, el poder quitarte un granito con un clic, o el eliminar una persona de fondo, o el hacer un retoque de color más profesional con una máscara, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer con Lightroom? Pues es donde surge la magia, por así decirlo, ya que gracias a Lightroom, y repito, esto sí que es gratis, vas a poder configurar los colores de la imagen, que creo que es lo que más llama la atención, lo que va a hacer realmente que cambie una foto y que pase de esto a esto. Aparte de eso, también vas a poder regular cosas que seguramente podrías hacer directamente con tu iPhone, pero tienes más precisión con Lightroom, como por ejemplo el tema de las luces y las sombras. Así que es lo primero que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a hacer clic en editar y le daremos a luz. Y aquí es donde vas a poder empezar a jugar con esta herramienta. ¿Yo qué suelo hacer para poder conseguir este resultado de aquí? Pues mira, lo primero de todo es subir un poco la exposición. Me gustan las fotos un poquito más claritas. El contraste no lo suelo tocar, pero ya te aseguro que lo que no hago es subírselo. No me gusta. Así que el contraste a -1 o a 0. Y esto quiero dejar una cosa bien clara ya de primeras. Cada foto es un mundo, entonces para esta foto concreta voy a editarla de esta manera. Pero si por ejemplo fuera una foto, esto es un atardecer, fuera una foto en plena luz, con el sol que tienes aquí totalmente y estás medio quemado, todos estos parámetros deberían cambiarse. Así que en este caso tan concreto lo que yo haría sería bajar las iluminaciones, subir las sombras, más o menos ahí, los blancos también los subiría, más o menos ahí. Esto es un poco a ojo, ¿eh? Y los negros también los subiría más o menos ahí. Si mantenéis pulsado podréis ir viendo el antes y el después, para que vayáis viendo cómo queda. Entonces, a partir de aquí vamos a ir al color, que es lo que más nos interesa realmente. Así que lo primero de todo es el tema de la temperatura. Si la queremos más cálida o más fría, más hacia un tono más amarillo o un tono más azulado. Que yo en este caso soy más pro cálido, así que vamos hacia el amarillo. Sinceramente, el matiz no lo suelo tocar, a no ser que sea una foto muy verde y la quiera matizar un poquito, pero normalmente no lo suelo tocar. No obstante, como tenemos fondo verde, voy a darle un -2 al verde más o menos, ¿vale? Y por último, intensidad y saturación, pero esto vamos a dejarlo para el final porque es como el toque mágico. Así que vamos ahora sí a entrar en mezcla, donde vamos a poder configurar cada color por separado. Así que una vez aquí dentro te voy a enseñar lo que yo hago. Hay dos colores que predominan normalmente en mis ediciones, el verde y amarillo y el azul. Así que vamos primero al azul porque en este caso tenemos un cielo muy potente y lo que quiero hacer es primero pasarlo a una tonalidad un poquito más azul cian y lo vamos a desaturar para que quede mucho más clarito. Y la luminancia va a depender mucho de la foto, pero en este caso la voy a subir un poquito para que quede más claro. Ahí ya se empieza a ver un buen cambio. Vamos con el segundo color entonces, el verde o el amarillo. Vale, con el verde, yo tengo un problema con los verdes, a mí los verdes me gustan más tirando al amarillo que no tanto al verde potente. Para que os hagáis una idea, esto sería tirando al amarillo, que es un tono otoñal, y esto sería el tono verde, que me parece totalmente césped artificial. Así que a mí me gusta más tirando al otoño, siempre, aunque sea verano, por lo tanto le tiro más hacia el amarillo y ahora lo saturamos bastante. Ahí, ¿vale? Más amarillo. Y la luminancia también la subo para que quede más vivo. Y por lo que hace al color amarillo, lo desaturo. Y le vuelvo a subir la luminancia. Ahí está. El naranja y el rojo son claves, al menos para mí, porque son las pieles. Esto, repito, cambia mucho si es una foto de un paisaje o de una persona. En este caso es una persona y te voy a enseñar literal lo que yo hago, ¿vale? Así que lo vamos a saturar y le subimos un poquito la luminancia, ¿vale? Porque en este caso, bueno, se lo podría bajar, vamos a bajárselo, no pasa nada, vamos a dejarlo ahí. Y como veo que se me ha quedado un poco el tono más rojizo, lo voy a tirar hacia el amarillo, que como veis ahí sería pues una alienígena y esto sería totalmente rosa, así que lo vamos a poner un tono intermedio. Y en el caso de los rojos, normalmente los asocio a los labios porque los suelo llevar más tirando a los tonos rojizos, magentas, así que me gusta potenciarlos. Por lo tanto, los suelo saturar y bajar la luminancia para que se marquen más. Pero como en este caso se me está marcando más la mano que los labios,
además lo que voy a hacer es tirarlo hacia el naranja para volver a recuperar un poco de piel. Así que quedaría algo así. En esta foto, como no hay ni rosas ni tampoco violetas, pues no los vamos a tocar. Así que ya tendríamos la foto realmente. Este es el antes, este es el después. Pero hago un par de retoques más. Para empezar, le damos a efectos y lo que hago es borrar la neblina. La neblina, digamos que sería como una especie de contraste que no nos gustaba tanto, pero a mí me gusta mucho el efecto que le da como de fotografía un poco más pro, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, ya estáis viendo en qué consiste, ¿vale? Simplemente así sería como a tope de color si os gustara, pero a mí me gusta más así. Así ya, a mí me encanta. Y la claridad, al contrario, la bajamos, porque no me gusta que se marque muchísimo, por ejemplo, el pómulo o los detalles de la ropa. Así que esto lo quitamos. Pero lo que sí que aplico es, en detalle, un poquito más de enfoque. Sobre todo en las fotografías que no se vean tan nítidas, esto me encanta hacerlo. Y con esto, ahora sí, habríamos finalizado. Repito, este es el antes, este es el después. Así es como normalmente edito todas mis fotos, pero habrás visto que tengo una tendencia a tirarlas más a desaturadas. Así que tengo dos presets de Lightroom. Uno que sería este, que es el que se llama Nude, lo voy a aplicar, bueno, está un poquito más bajo de luces. Este sería el que te acabo de enseñar cómo lo hago paso a paso. Y luego tenía el Grey Look, que este es el que aplico la mayoría de veces cuando quiero conseguir ese fit más tirando al gris, que es prácticamente el mismo, pero como ves, desaturado. Así que te voy a enseñar por dentro cómo lo he hecho. La edición es exactamente igual, pero cuando llegamos a la intensidad y a la saturación, lo que hago es bajarla. No tanto la saturación, sino la intensidad, que serían como esos colores tan vivos, los bajo. Así es como realmente edito las fotos. De hecho, esta foto, por ejemplo, que a mí ya me gustaba, le apliqué el Grey Look y queda como ese tono así como... Es que no sabría cómo decirlo, como más hacia el gris, pero me transmite mucha paz. O, por ejemplo, en este caso también está aplicado el Grey Look, que era así la foto y con el Grey Look pues se quedaría así. Te voy a enseñar, por ejemplo, esta foto que estás viendo, que la publiqué en Instagram, el cómo cambia con este preset que te acabo de enseñar. Por ejemplo, tendríamos, si le damos aquí podemos aplicar los presets, tendríamos el Grey Look, que sería este, que es literal como la subí, o el Nude, que sería como ese tono verde un poquito más luminoso, ¿vale? El preset sirve básicamente para poder aplicarlo todo igual y que sea todo un poquito más uniforme, pero es cierto que depende mucho de la foto. Por ejemplo, esta foto de aquí, que es literalmente hecha el mismo día y a las mismas condiciones de luz y todo que esta que te he enseñado, fíjate que si yo a esta le aplico el Grey Look se queda horrorosa y el Nude aún peor. Así que lo que hago es, por ejemplo, el Grey Look lo aplico y ahora tengo que arreglar la foto con el preset aplicado para que ya quede ese toque. Así que lo que debería hacer para arreglarla es básicamente subirle la exposición, y más o menos ya lo tendríamos. Iría al azul para que no quede tan grisáceo y le subiría un poco la saturación, y ahora sí ya me quedaría como me había quedado en mi Instagram. El último ejemplo que te pongo, te lo juro, esta foto, por ejemplo, era así, sacada con el iPhone tal cual, y lo que hice es pasarla mucho más gris. Ya te digo, esto, por ejemplo, está aplicado el Grey Look, si le doy al Nude, queda un verde más artificial. Entonces, aplicado esto, podríamos ir al verde y desaturar un poquito y bajarle así. Y ahora sí, la habríamos conseguido. Por lo tanto, yo te voy a recomendar que edites cada foto individualmente, pero si vas rápida, si la foto está hecha literalmente en el mismo sitio como esta y esta, puedes aplicar el mismo preset a todas y así pues te ahorras tiempo. Pero vaya, que quiero que quede claro que aunque tú te descargues mi preset, a lo mejor no te queda así la edición porque cada foto es un mundo. Espero que eso haya quedado claro. Y así es básicamente como yo edito absolutamente todas mis fotos de Instagram. Es verdad que hay veces pues, que las subo tal cual, por ejemplo en un story, pero sí que quiero siempre darle como un toque muy personal, que ahora habiendo hecho esto ya no es tan personal supongo, pero me gusta que queden desaturadas. Es un mood que tengo ahora mismo, que llevo aplicando ya unos meses en mi feed, pero es verdad que, como te he dicho al principio, esto yo voy variando, a lo mejor en verano me apetece saturación al tope, pues bueno, pues lo aplicaremos, ¿no? Por eso tengo tantos presets. Y de hecho, este preset, como te he enseñado a hacerlo paso a paso, pues no te lo voy a dejar en la descripción. Lo que sí que te voy a dejar es el enlace a Hero Hero, que es mi comunidad privada, donde ahí sí que subo packs de iconos, fondos de pantalla, avances de cosas del canal, o por ejemplo ahora estoy subiendo los presets y no solamente este, estoy subiendo todos los que he llegado a crear en algún momento de mi vida que os han gustado, los estoy subiendo ahí. Así que el enlace está en la descripción, es una membresía de pago, pero
tengo rebajas hasta el 1 de abril, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero hasta el 1 de abril está a 3 euros. Así que si entras en Hero Hero ahora, este mes de marzo, se te va a mantener el precio de 3 euros de por vida. Aunque luego suba el precio, tú vas a seguir pagando siempre hasta que te suscribas los 3 euros, ¿vale? Así que nada, si os interesa estar ahí para apoyar el canal o obtener recursos gráficos como estos presets, que lo sepáis que está en la descripción todo explicado. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero de verdad que os haya gustado. Es un vídeo que sinceramente sé que no va a llegar a mucha gente, me lo habéis pedido sobre todo la gente de Instagram, así que este vídeo va por vosotros, millones de gracias, nos vemos en los siguientes. Te dejo por aquí otro vídeo que a lo mejor no has visto por si quieres seguir viendo más vídeos del canal y nada más, nos vemos en el próximo, un besito, chao.